Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 110. Estamos en el libro de Levítico y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 6, 7 y 8. El capítulo 6 comienza con las instrucciones sobre lo que se debe hacer cuando un individuo peca, robándole a su prójimo o quedándose con algo prestado o encomendado. También incluye falso testimonio, mentira u ofensa personal. La ofrenda por el pecado es similar a lo que fue mencionado en los previos capítulos, siendo de un carnero sin defecto. Lo que es diferente en este instante es lo que los pecados mencionados en este segmento requieren restitución por el daño hecho al prójimo. Noten en el verso 5 que la restitución era una quinta parte adicional al daño. El resto del capítulo trata acerca de las reglas sobre el altar del holocausto y el protocolo de los sacerdotes en cuanto a las ofrendas. Noten en el verso 9 que la ofrenda del holocausto se había de dejar sobre el altar toda la noche. El verso 13 indica que el fuego sobre el altar no se había de apagar, sino que tenía que mantenerse ardiendo constantemente. El verso 10 indica que los sacerdotes tenían que utilizar calzoncillos de lino durante su ministerio en el altar. Recuerden las instrucciones de Dios sobre los altares en Éxodo 20:26, que no deberían tener escaleras y ser elevadas, con tanto de no mostrar la desnudez de quienes tuvieran que servir en él. Aunque el altar de bronce no era un altar elevado como tal, sí era alto para los sacerdotes y utilizaban de una rampa de tierra para servir en el altar a un nivel más cómodo. De todos modos, les era necesario utilizar de calzoncillos bajo su vestido para servir en el altar. Los versos 14 y 15 explican cuáles partes de las ofrendas pertenecían a Jehová. Noten la mención de flor de harina y aceite, indicando que esta mención es de las ofrendas de oblación. Un puño de flor de harina y aceite derramado sobre el altar eran la parte de Jehová. Los versos 16 al 18 indican que el sobrante de la ofrenda le pertenecía a los sacerdotes, pero seguía siendo cosa santa. En este segmento se explica que los elementos de la ofrenda no se habían de cocinar con levadura. Recuerden que la levadura es simbólica del pecado en las Escrituras. El verso 18 indica que las ofrendas eran para la participación de todo el sacerdocio, no solo para quien lo ofrendaba sobre el altar. Noten también todo lo que tocara la ofrenda tendría que ser santificado, indicando que aun los utensilios cuales utilizaban tendrían que ser santificados. Los versos 19 al 23 tratan acerca de la ofrenda de la unción de los sacerdotes. Esta ofrenda es parte de un efa de flor de harina y noten que semejante a la harina como ofrenda por el pecado, esta ofrenda no incluye aceite derramado, pero que se había de preparar la harina como en tortas y freírlas en aceite. Las tortas se ofrecerían como ofrenda a Jehová. Esto se había de hacer con cada sacerdote escogido y ungido para el servicio en el tabernáculo. Noten en el verso 23 que ninguna parte de la ofrenda de los sacerdotes era para consumir, sino que se quemaba completamente sobre el altar. Los versos 24 al 30 dan instrucción sobre las ofrendas expiatorias. El sacerdote quien ofreciera la ofrenda por el pecado había de comer de la ofrenda en un lugar santo, no el lugar santo, sino en el atrio del tabernáculo. Igualmente, por ser ofrenda a Jehová, todo cuanto lo tocare tendría que ser santificado. Si alguna sangre cayere sobre el vestido del sacerdote, se tenía que limpiar en lugar santo, de nuevo dentro de los atrios del tabernáculo. Se podía cocinar en vasija de barro o de bronce. Si fuera de barro, se tenía que quebrar, fuera de un solo uso, indicando que la expiación fuera por esa sola ocasión. Si fuera de bronce, se podía fregar y lavar con agua para ser usada de nuevo. Noten en el verso 30 que las ofrendas cuales requerían que la sangre fuera esparcida en el tabernáculo de reunión, el lugar santo o el lugar santísimo, se habían de comer. Esto incluía las ofrendas por el pecado de los sacerdotes y la ofrenda del día de expiación. El capítulo 7 comienza con instrucciones sobre el sacrificio de culpa. El sacrificio de culpa fue descrita al principio del capítulo 6, pero no en cuanto al orden de su presentación a Jehová.
Los primeros 10 versos del capítulo 7 indican cómo se había de presentar esta ofrenda a Jehová. Es parecido a la ofrenda por el pecado, y el verso 7 indica que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa tendrían una misma ley. El verso 8 indica que la piel de la víctima le pertenecía al sacerdote quien lo ofreció. La grosura era presentada a Jehová y el resto de la ofrenda era para el sustento de los sacerdotes. Semejantes a las ofrendas ya mencionadas en el capítulo 6, se habían de comer en lugar santo y con utensilios santificados. Noten en el verso 9 que la ofrenda cocida le pertenecía al sacerdote quien lo ofreciera. Las ofrendas amasadas con aceite o secas les pertenecían a Aarón y a sus hijos. Los versos 11 al 21 dan las instrucciones sobre las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz incluían una diversidad de ofrendas, desde oblación a holocaustos. Las ofrendas de paz eran vistas como parte ceremonial de una cena, la cual se compartía entre Dios, los sacerdotes y los partidos envueltos en la ofrenda de paz. Esta ofrenda pudiera incluir casos de reconciliación, un trato de paz o cumplimiento de votos. La ofrenda de paz era santa y requería consumo en lugar santo, lo cual requería que todos quienes estuvieran participando de la misma fueran limpios. No hemos entrado todavía a lo que era considerado como inmundicia según la ley, con lujos de detalles, excepto la mención de cadáveres de los animales inmundos y de las secreciones del cuerpo previamente en Levítico. Ninguno que estuviera inmundo podía participar de los elementos de la ofrenda de paz, y al hacerlo llevarían la culpa de su pecado y serían cortados del pueblo. Los versos 22 al 27 contienen advertencia contra el consumo de la grosura de animales, particularmente los bueyes, los corderos y las cabras. No obstante, ninguna grosura debería ser apta para el consumo del pueblo, ya que se reservaba para Jehová en las ofrendas. Tampoco habían de comer sangre de ningún animal, ni de las aves. El consumo de la grosura o de la sangre resultaba en ser cortado del pueblo o ser incomunicado del pueblo. Los versos 28 al 36 dan instrucciones sobre las ofrendas de paz y las porciones cuales tocaban a los sacerdotes. Noten que la parte de los sacerdotes era el pecho de la ofrenda y la espaldilla, y que el pecho era ofrendado a Jehová como ofrenda mecida o elevada, en la cual el sacerdote literalmente la mecía en alto delante del altar, y luego se cocinaba y se consumía. Los versos 37 y 38 resumen que el contenido de esta sección del libro trataba acerca de las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa y las consagraciones de los sacerdotes, y también las ofrendas de paz. Noten que estas instrucciones fueron de parte de Dios a Moisés durante su tiempo en el monte Sinaí. El capítulo 8 contiene la consagración de Aarón y sus hijos como los primeros sacerdotes del tabernáculo. Notarán al leer este capítulo que todo su contenido va en línea con lo que hasta el momento hemos leído del final de Éxodo y el comienzo de Levítico en cuanto a la consagración de Aarón y sus hijos. Los versos 1 al 9 explican cómo Moisés tomó a Aarón y a sus hijos y los trajo a la puerta del tabernáculo de reunión junto al pueblo como testigos. Los lavó con agua y los vistió en sus vestimentas sacerdotales. Noten las referencias en los versos 7 al 9 de los elementos de la vestimenta del sumo sacerdote, quien en este caso sería Aarón. Estas instrucciones fueron dadas en Éxodo capítulo 29. Los versos 10 al 13 explican la unción del tabernáculo y todos sus elementos según mandado por Dios en Éxodo 40. Los versos 14 al 17 explican la ceremonia del becerro de la expiación ofrecida por Moisés para los sacerdotes. Esto fue prescrito en Éxodo 29 y las instrucciones fueron delineadas en Levítico capítulos 4 y capítulo 6.
Los versos 18 al 21 describen la ceremonia del carnero del holocausto, el primero. Esto también fue prescrito en Éxodo 29 y detallado en Levítico capítulos 1 y 6. Los versos 22 al 24 describen el segundo carnero del holocausto, cuya sangre es usada para la consagración de los sacerdotes, siendo puesta sobre sus dedos pulgares de sus manos y pies y el lóbulo de sus orejas derechos. Esto es según las instrucciones de Éxodo capítulo 29. Los versos 25 al 29 describen la ofrenda mecida delante de Jehová y la porción de los sacerdotes. Noten que esta porción incluye las ofrendas de oblación como también las ofrendas del holocausto. El verso 30 describe la unción de Aarón y sus hijos con el aceite santo. Esta unción es referenciada en el Salmo 133, verso 2, indicando que el aceite de la unción corrió hasta descender por la barba de Aarón. Los versos 31 al 35 describen los 7 días de consagración de Aarón y sus hijos en el tabernáculo de reunión. Según le fue mandado en Éxodo 29, Aarón y sus hijos habían de comer de su porción de las ofrendas cocidas frente a la puerta del tabernáculo, cual era el lugar santo, y luego el sobrante se había de echar sobre el altar para ser quemada delante de Jehová. Luego entrarían al lugar santo, donde pasarían 7 días delante de la puerta del tabernáculo. Este tiempo era de consagración para su servicio como sacerdotes para el pueblo. El verso 36 indica que Aarón y sus hijos hicieron todo conforme a las palabras de Moisés. Debieron notar en su lectura que Moisés cumple la función de sumo sacerdote también, aunque no viste como sumo sacerdote, y esto es significante por su continua presencia en el lugar santísimo durante la trayectoria de Israel por el desierto. Estos han sido los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Levítico. Espero les sean de bendición y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.